Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya sé que hace mucho tiempo que no me paso por aquí por el podcast. No tengo ningún tipo de justificación, bueno, un poco sí, porque desde que subí el último podcast, que creo que fue en julio hasta finales del año pasado, de 2023, tuve un bloqueo bastante fuerte de lector, entonces no pude leer, entonces no pude tener contenido para grabaros los podcasts. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un libro que me leí hace muchísimo tiempo, que a día de hoy me lo he releído un montonazo de veces porque a día de hoy es mi libro favorito. Bueno, más bien mi biología favorita. Y hoy vamos a hablar de Todo lo que nunca fuimos, de Alice Kellen, del primer libro de la biología de Hakakurra. Porque, como se puede ver, bueno, los de que estéis escuchándolos por Spotify no lo podréis ver, pero está bastante marcado. Es un libro que me marcó mucho, tanto en la época en la que lo leí, como a día de hoy que lo sigo leyendo cuando tengo un bloqueo fuerte o necesito encontrarme otra vez con los personajes. Pues lo vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco de los temas principales que tocan, no me voy a meter a fondo tanto, porque si me meto a fondo creo que haría un vídeo de más de una hora y no es el caso, así que he cogido unos pocos temas principales de los que yo creo que son los más importantes, los que más se tocan en el libro y vamos a hablar de ellos. Bueno, creo que el primer tema que vamos a tratar aquí, que los tengo aquí todos apuntados y algunas frases del libro también, es el poder del amor y el hilo rojo en este caso, porque si no lo sabéis, Todo lo que nunca fuimos es una novela romántica que nos habla de Lea y de Axel, nuestros dos protagonistas. En este caso hablo del poder del amor y del hilo rojo porque vemos como a pesar de todo lo que se ha pasado junto, todo lo que han pasado, todo lo que ha pasado Lea desde pequeña y tal, vemos como al fin y al cabo, al final o el desarrollo de la historia, tanto si es tú, como yo digo, si es tu persona, si es tu persona ideal o si es tu persona, da igual la vuelta que pueda dar la vida, da igual todo tipo de situaciones que puedan pasar, porque como mucho creo que conozcáis la teoría del hilo rojo, por mucho que dos personas se meneen, haya fallos, haya problemas, haya algún tipo de acontecimiento malo o X, el hilo rojo es un hilo que no se rompe porque junta a dos personas que están destinadas a estar juntas el resto de su vida. En un momento dado o en otro. Entonces vemos en este caso, porque nuestros protagonistas se llevan una diferencia de edad bastante grande, creo que son unos 10 años, creo recordar, no sé, pero creo que sí, son unos 10 años, entonces vemos como Lea al principio del libro ya te cuenta que lleva enamorada de nuestro protagonista desde que ella tenía conciencia, desde porque siempre le ha parecido un hombre muy bueno, lo ha idealizado mucho también, pero es verdad que hasta X momento o hasta X cosa o X acontecimiento el hilo rojo sigue sin romperse por todas las cosas que hayan pasado. Entonces creo que es un tema bastante bonito, bastante que se desarrolla muy bien a lo largo del libro, tanto en los problemas personales que tiene Lea en ese momento por X situaciones que pasaron que pasaron en su pasado, como a día de hoy en la que le ayuda a superarlo, porque ellas, bueno, no os voy a decir porque hago spoiler. Es muy difícil no hacer spoilers. Bueno, otro tema principal también del que quiero hablar es la importancia del perdón. En el libro vemos como Lea, nuestra protagonista, se le hace muy difícil perdonarse a sí misma porque siente siente una emoción de culpa de la que no puede, de la que se ve encerrada, de la que ve un hoyo negro en el que no puede salir. Entonces la importancia del perdón, de perdonarse nosotros a nosotros mismos, de ver que al fin y al cabo la vida va a pasar y al fin y al cabo estar mal con nosotros mismos, no pedirnos el perdón, no reconciliarnos con nosotros mismos, es una cosa que no te deja avanzar. Entonces, aquí tengo una frase que puse que es aprender a perdonar y dejar ir el rencor es fundamental para encontrar la felicidad. Y es así, es verdad que si tú en un momento dado estás, o sea, hablamos de experiencia con nosotros mismos, en nosotros mismos, a la hora de no perdonarnos, lo único que hacemos es hacernos sufrir, estar todo el rato machacándonos, como hablé en el episodio anterior sobre pensamientos intrusivos, estar todo el rato machacándonos a nosotros mismos y eso llega a ser un desgaste psicológico impresionante y llega a un momento en el que no le apetece seguir o no le apetece, simplemente le apetece estar en su cuarto sola o cualquier cosa menos hacer vida. Y eso es un tema que es bastante duro en la hora de... Es verdad que el perdonarse a nosotros mismos es un tema
que tú dices, oye, pues es muy fácil, pues me quito la culpa, me perdono. Al fin y al cabo no es así, hay muchos acontecimientos que son muy difíciles de perdonar o muy difíciles porque son unos acontecimientos traumáticos que llega un momento en el que tu cerebro no concilia, no, o bueno, no ve, porque no sé si se dice así, no ve la salida, no ve el tú perdonarte y aceptarte a ti misma o aceptar que tienes que seguir adelante. También aquí hilo un tema con el otro, que es la superación personal y dejar ir parte de ti. Es necesario enfrentarse a uno mismo y superar nuestras limitaciones para poder alcanzarla en plenitud. En este caso, nuestro protagonista Axel, que es uno de los que más ayuda a nuestra protagonista Lea, porque al fin y al cabo es el único que en el libro se da a entender que es el único que la entiende, el único que realmente no es que la fuerce, sino que sabe sus limitaciones y aunque ella no vea realmente hasta dónde puede llegar, él sí lo ve y como que le da un empujón, la fuerza un poquito a seguir adelante, a avanzar, a ver que no todo es tan malo, a ver que ella no es tan mala, que no es tan culpable, que no se siente tan mal, que no se siente tan mal con ella misma. Es verdad que hay muchas veces que los límites, como se dice siempre, llegar a los límites a veces no es bueno, pero tampoco es algo malo. Estar siempre en el límite o estar siempre forzándote al límite es algo que no es bueno, pero a veces es lo que uno necesita para poder ver más allá de la oscuridad. Entonces, aquí hay una frase que dice el libro que me gustó mucho y la apunté, la cogí de todos los post-its que tengo aquí, que es reconciliarse con uno mismo es más complicado que hacerlo con los demás. Es verdad que no sé en qué momento de nuestras vidas el perdonarnos a nosotros mismos y el reconciliarnos con nosotros mismos y el aceptar nuestros errores se ha vuelto mucho más difícil que el perdonar a los demás. ¿En qué momento de la humanidad o de nuestras vidas hemos llegado a pensar que nosotros tenemos una vara de medir peor, o sea, más fuerte, más difícil de perdonar que los demás? Al fin y al cabo, que los únicos que convivimos somos con nosotros mismos somos los únicos que realmente nos conocemos, que realmente sabemos. Entonces, ¿en qué momento de la vida nosotros nos esforzamos más, nos machacamos tanto y nos hacemos muchísima más putería, por así decirlo, a nosotros mismos que a los demás? Por ejemplo, tú cuando te peleas con una persona, un amigo cercano, porque te ha hecho algo o porque tú sientes que has sido el culpable y tal, es muy fácil el decir, bueno, él ha tenido la culpa o yo he tenido la culpa. No es que sea muy fácil, sino que es más fácil respecto a nosotros, porque yo creo que es que nos da tanto miedo caernos al fracaso o nos da tanto miedo, perdón, nos da tanto miedo llegar a caernos porque pensamos que va a ser mucho más difícil salir, porque al fin y al cabo es verdad que muchas veces te pedimos ayuda, tanto psicológica como a gente cercana, pero en nosotros mismos, si tú no eres el que quieres avanzar, por mucha ayuda que tú solicites, que cuando no quieres avanzar es muy difícil que solicites ayuda, pero por mucha ayuda que tú tengas y por muchos recursos, si el que tú no ves que puedes llegar a salir de ahí, no lo vas a conseguir, o sea, no lo vas a conseguir, me refiero. Va a ser mucho más difícil el salir de ahí que cuando sales con alguien. O sea, cuando se lo estás contando a alguien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema con nuestra amiga nos está contando algo que le ha sucedido, nosotros vemos todas las posibles soluciones que pueda haber, todos los posibles esquemas, todas las posibles opciones, pero ¿por qué no lo vemos con nosotros? O sea, vemos tantas opciones con los demás y con nosotros no. Eso es una cosa que yo trabajé mucho cuando estaba en el psicólogo, cuando estaba con mi psicóloga, y realmente me hizo dar cuenta de que es verdad que es lo que os he dicho antes, hay muchas veces que nos esforzamos tanto en que los demás estén bien y en ofrecerle todas las oportunidades a los demás para que estén bien, que nos olvidamos de nosotros mismos. Y es verdad que hay muchas veces que es así. También quiero enlazar, porque aquí hablamos de superación personal, dejarse ir parte de ti. Dejarte ir parte de ti, hablamos de nuestra protagonista Lea, que por un acontecimiento traumático que pasa en el libro, ella pues está metida, está con un poco de depresión, o sea, en el libro nos lo detalla. Entonces quiero hablar también de la influencia del pasado, porque ella vive metida
en ese acontecimiento que pasó, vive en el pasado, como ya os he dicho, con el sentimiento de culpa, todo el rato repitiendo lo que pasó, machacándose a sí misma con los pensamientos intrusivos. Entonces aquí hay una frase del libro también que habla muy bien de cómo realmente tenemos que afrontar el hecho del pasado, tanto del pasado como el futuro, ni estar tan centrado en el pasado ni estar tan centrado en el futuro, porque al fin y al cabo son cosas que tú no puedes controlar, tú lo único que puedes controlar es el presente, el pasado ya pasó por muy tópico que parezca la frase, y el futuro todavía no ha pasado, tú no puedes controlar algo que no ha pasado, puedes intentar encaudarlo, creo que se dice así, o encaminarlo más bien, hacia unos objetivos o hacia otros, pero realmente no sabes lo que va a pasar. Entonces, la frase que dice el libro es: el presente puede seguir reteniendo el presente. Puedes seguir reteniendo recuerdos, eso no es malo, y tampoco pensar de vez en cuando en el futuro, pero la mayoría del tiempo la mente no debería estar ni en algo que haya pasado ya, ni en algo que no sabemos lo que pasará, sino en el aquí y el ahora. Y es verdad, es lo que os llevo diciendo, tú no puedes controlar algo que ya ha pasado, porque desgraciadamente ya ha pasado, es una cosa que no tiene remedio, por mucho, porque a día de hoy todavía no se han inventado las máquinas del tiempo, entonces no podemos volver al pasado. Pero tampoco puedes ir al futuro, tampoco puedes ver cómo va a ser tu vida dentro de 20 años, porque no lo sabemos. Te puedes esforzar en que vaya a una dirección o a otra. Si tú quieres ser, por ejemplo, en mi caso, psicóloga, tú puedes encaminar, puedes estudiar psicología, puedes después especializarte en la rama que tú quieras, pero realmente después no sabes lo que va a pasar. A lo mejor te apetece a día de hoy estudiar psicología, hacer el PIR, pero dentro de 20 años estás acabando haciendo psicóloga deportiva de un equipo de fútbol. Es lo que os digo, nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, nunca se sabe, porque nuestros intereses a día de hoy no son los mismos que los que los que va a pasar dentro de 10 años, ni los intereses que quisimos en el pasado. Entonces, nuestras emociones cambian, tanto nuestras emociones como nosotros mismos, como nuestras necesidades y objetivos. Entonces, no puedes juzgar algo con el tú de ahora, algo que pasó en el pasado con el tú de ahora, ni puedes juzgar algo con el tú de ahora en el futuro, porque son cosas que en el momento ahora estás sintiendo esto, pero dentro de 2 días vas a sentir otra cosa. Entonces, no se puede. También quiero hablar, estoy haciendo así porque estoy bajando la pantalla, ¿vale? Bueno, cuando os he hablado del miedo al fracaso, creo que voy a hablar de esto, ya termino con el último. Cuando tenemos el miedo al fracaso, que es el extrañar el pasado, lo enlazo un poco, porque nuestra protagonista tiene tanto miedo porque piensa que nunca va a volver a ser la Lea que fue en su momento, esa niña tan alegre, tan viva, tan enérgica. Entonces ya tiene tanto miedo también, con la influencia de lo que ha pasado, de que no va a volver a ser ella misma, de que no va a volver a ser como antes, de que si lo intenta va a fracasar. Pero es lo que os llevo diciendo antes. Tú no puedes pretender ser una versión antigua de ti misma porque eso ha pasado antes, o sea, ha pasado antes con las situaciones que estaban antes, pero es que ahora estás ahora, con tu situación de ahora, entonces tienes que intentar salir adelante, avanzar poco a poco, a tu ritmo, como hablábamos en el primer episodio del podcast, poco a poco, porque cada uno tiene sus tiempos, avanzar poco a poco y convertirte en la mejor versión de ti que tú quieres ser, o sea, es decir, no es que a lo mejor si tú quieres ser como antes, puedes intentarlo, pero es verdad que nunca se va a llegar a como tú eras antes, porque es una cosa que no tienes los mismos pensamientos, no tienes las mismas emociones, no tienes los mismos recursos para abordar esos sentimientos y emociones, entonces es algo un poco imposible. Pero no, es poco a poco. Aquí hay también un matiz que quiero decir, que por qué tomamos el fracaso como algo malo. Es decir, no sé si hay una frase en el libro, no sé si era así, es algo de, porque si la tristeza, no, sí, porque si la tristeza no existe, nadie se habría tomado la libertad es decir, nadie se habría tomado la libertad de inventar la felicidad. Y es verdad, si tú no estás triste, tú no puedes etiquetar la palabra felicidad en tu momento más vívido, porque si no has vivido realmente lo que es una tristeza o tal, no puedes. ¿Sabes a lo que me refiero? O igual con el fracaso, si tú no has vivido un éxito, ¿por qué llamas al fracaso a lo que estás viviendo? ¿Has estado realmente en tu éxito más personal? En un taller que tuve de emociones, me acuerdo hace unos meses, hablamos sobre que las emociones, si había emociones buenas y emociones malas.
Entonces yo lo replanteé con el psicólogo con el que estaba dando esa charla y le dije que las emociones, si nosotros las etiquetamos como buenas o malas, ahí ya las estamos categorizando. Que realmente las emociones no son ni buenas ni malas, sino es en la perspectiva que tú le quieras dar a cada una de ellas. ¿Sabéis lo que me refiero? O sea, tú etiquetas las emociones según tu perspectiva, tu influencia personal, pero no hay ni emociones buenas ni emociones malas. Es ver realmente si tú esto lo categorizas como bueno o esto lo categorizas como malo. Entonces el fracaso a veces no es que sea algo bueno ni algo malo, porque como hemos dicho antes, no las categorizamos porque no son ni buenas ni malas, pero hay veces que dejarte caer al fondo a veces es la mejor forma de encontrarte. Eso me sale mucho en el libro. Como Lea en un momento dado está dejada caer en un hoyo totalmente oscuro, y como poco a poco se va reencontrando consigo misma con la ayuda de nuestra protagonista Axel. Entonces, es lo que os digo, hay veces que hasta que no llegas a un punto tan crítico, no ves o no te das cuenta de lo mal que estás. Antes, cuando os he dicho que vemos antes o solucionamos antes los problemas de los demás antes que los nuestros, también me refiero a que vemos antes los problemas de los demás, o problemas tan obvios que en los demás lo ves tan obvio, pero a ti te cuesta mucho ver realmente cuando estás triste, cuando realmente necesitas ayuda, cuando realmente necesitas una pausa y decir, oye, necesito respirar un poco. Entonces, es lo que os digo, hay veces que tenemos que caer tan al fondo para darnos cuenta de que estamos mal. Eso no es un problema, en plan, no es algo malo. Es verdad que te puedes dar cuenta antes, como hacemos con otras personas, pero no significa que sea algo malo. Lo malo sería que tú te dieras cuenta de que estás mal y no hicieras nada para remediarlo, o no quieres hacer nada para remediarlo porque no te das tanta importancia a ti mismo. Y eso es uno de los mayores problemas, o de los mayores, sí, de los mayores problemas que a día de hoy tiene la gente, que minimiza tanto sus problemas que hasta que no explota, por así decirlo, hasta que no hace boom, pues no se da cuenta, y hay veces que quieren arreglarlo y a veces no. Entonces, lo que os digo, hay veces que dejarse caer es la mejor forma de volver a reencontrarse, porque vas poco a poco con tu tiempo y poco a poco. Y sobre todo, no mirar los tiempos de los demás, o no ver cuánto ha tardado X persona en recuperarse, o ver cuánto tiempo ha tardado la otra en recuperarse, porque esta ha tardado más o porque esta ha tardado menos. No, porque cada uno tiene sus limitaciones, cada uno tiene sus emociones, cada uno tiene sus sentimientos, y cada uno aborda con los recursos que tiene a mano. No todos tenemos los mismos recursos. Después hay una frase que creo que la tengo aquí, para que tenga gafas me cuesta más, que es la de: puedes equivocarte y cometer mil errores, los humanos somos así, metemos la pata, pero para eso existe también el arrepentimiento, saber decir lo siento cuando uno debe hacerlo. Pero cielo, escúchame, ¿sabes qué es lo más triste de no hacer algo por cobardía? Que con el paso del tiempo, cuando piensas en ello, solo podrás pedirte perdón a ti misma por no haberte atrevido a ser valiente, y reconciliarte con uno mismo a veces es más complicado que hacerlo con los demás. Aquí también hemos enlazado también lo que hemos dicho anteriormente con la importancia de pedirse perdón a sí misma. Entonces aquí esta frase la dice Axel, este trocito lo dice Axel, y no puedo estar más de acuerdo con él, porque es verdad que nosotros podemos equivocarnos un montón de veces, tanto con nosotros mismos como los demás, pero tenemos que saber decir perdón, tenemos que saber... uy, este pelo reverde. Eso. Tenemos que saber pedir perdón, tenemos que saber identificar que lo hemos hecho mal, que, vale, lo he hecho mal y pido perdón por ello. No me lo callo, no me como, hago el orgullo de no decirlo, porque si fuese al revés, si alguien lo hubiera hecho mal contigo, a ti te encantaría que esa persona lo viese y te pidiese perdón. Entonces con nosotros mismos pasa lo mismo. Si nosotros hemos hecho algo mal, o no nos estamos dando la importancia que merecemos, el darte cuenta, el pedirte perdón a ti mismo, que es muy difícil el perdonarte y el estar bien con uno mismo, porque como dice ahí, el estar estancado en una fase lo único que puede hacer es que en un futuro, que con el paso del tiempo, cuando piensas en ello, solo puedes pedirte perdón a ti misma por no haberte atrevido a ser valiente, a dar más de ti, a intentarlo más, o a ver que realmente puedes con ello, porque todos podemos con las cosas, todo se puede, y es verdad que hay una frase que es: puedes con todo, pero no con todo a la vez.
Entonces, lo enlazamos, no con el tiempo, cada uno tenemos nuestro tiempo, es verdad que me repito mucho en esta frase, pero es que es verdad, porque muchas veces que no nos damos cuenta y de una manera indirecta nos comparamos muchísimo. Entonces, como dice Axel, reconciliarse con uno mismo a veces es más complicado que hacerlo con los demás. Y es muy verdad, como llevo diciendo a lo largo del podcast. También hay otro tema que yo creo que es el más duro, que la primera vez que leí el libro, con el final que tiene, no fui capaz de entenderlo, porque no entendía el cómo esa situación podía darse así cuando era algo tan sencillo como dejarlo como estaba, o sea, como dejar como estaba el libro en ese momento, antes de ese final. A día de hoy, después de haberme leído el libro como 500 veces, lo entiendo. Lo entiendo porque es una cosa que cuando os he dicho que nuestros protagonistas tienen una diferencia de edad bastante grande, son etapas diferentes de la vida. Creo que él tiene 20, 30, casi 30 y ella tiene 19. Entonces son etapas totalmente distintas. Y con un año de diferencia ya se nota la etapa de diferencia, porque para mí los años fundamentales del crecimiento personal, o por lo menos los que yo tuve, es de 18, 19, 19, 20, y ese tipo de edades, sobre todo en las etapas de 18, 19, 19, 20, 20, 21, se nota mucho la diferencia de etapas, la diferencia de momentos vividos, la diferencia de pensamientos, porque cuando sales de los 18 sigues siendo un adolescente, empiezas los 19, empiezas a replantearte un poco la vida, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva más alejada. Creo que estoy hablando muy rápido. Si estoy hablando muy rápido, pido perdón, pero es que a veces me sale solo. Es lo que os digo, son etapas diferentes de la vida, o es como yo lo veo. Entonces, aquí tengo el punto de dejar ir aunque no quieras solo porque es lo mejor. Aquí hablamos de cuando una persona, aunque quieras, creo que esto es un poco de spoiler, así que si has llegado aquí y no has leído el libro, voy a intentar no hacer el spoiler completo, pero es que creo que se va a sobreentender, así que lo siento mucho, voy a hablarlo, porque si no, no puedo abordar ese tema y creo que es uno de los más importantes. Cuando tú quieres tanto a una persona que realmente te das cuenta que estáis en etapas diferentes de vuestra vida, estáis en un momento totalmente diferente, aunque esa persona esté todo lo contenta que esté contigo y tú estés, o tú estés como la persona más feliz, persona más feliz con ella, tienes que darte cuenta de que hay veces que esa persona necesita un momento de maduración, un momento de vivir esa etapa de su vida sin nada que le ate en ese sentido. Entonces, aquí vemos como, es verdad que yo en este final lloré mucho porque no entendía el daño. Y en el libro te dice, el daño es un efecto colateral de vivir. Y es verdad, hay veces que el daño, como he dicho antes, ni es bueno ni es malo. O sea, el daño a veces es una de las mejores formas para volver con uno mismo. Es decir, hay veces que el daño irreversible que te hace X persona nos hace ver cómo en ese momento no era el momento, porque hay muchas veces, mucha gente dice que cuando es la persona es el momento indicado, da igual el momento que sea. Yo no soy fiel creyente de eso, yo soy fiel creyente de que cuando es la persona, no es que da igual el momento, sino que hay veces que, como hemos dicho antes, el hilo rojo, por mucho momento que haya, hay veces que no es vuestro momento. Entonces, es lo que os digo, hay veces que por mucho que tú quieras a esa persona, por mucho que tú quieras estar con esa persona, tú ves que ahora mismo no estás dando lo mejor de ti, no estás dando lo mejor a vuestra relación o X, y que realmente en algún momento de vuestra vida os va a volver a cruzar, porque si tú realmente es la persona, te va a volver a cruzar. Entonces, me gusta mucho, a día de hoy que entiendo el final, me gustó mucho el final. Y aquí hay una frase que dice que los tonos grises están bien, pero no sirve para todo. En ciertas ocasiones hay que ir a por todas, tomar decisiones arriesgadas. Es verdad que nuestro protagonista en este sentido tomó una decisión bastante arriesgada haciendo lo que hizo, pero, pero es que realmente es lo que se debía hacer. Tú no puedes, si sientes que realmente no es el momento para estar con esa persona, lo mejor es dejarlo, y si la vida os vuelve a juntar en un futuro,
pues genial. Si no, pues bueno, has vivido esos momentos con esa persona y te tienes que quedar con ellos. Pero es verdad que hay veces que no se puede, simplemente no se puede. Entonces voy a dar un pequeño repaso a todo lo que hemos hablado para ya terminar, porque ya he terminado con todos los temas que quería hablar, porque ya os dije que iba a hacerlo muy resumido, porque además hay otro libro, tenemos otro libro. No sé si haré un segundo podcast hablando del segundo libro, porque también toca temas muy importantes para mí. Entonces, aquí hemos hablado entonces del poder del amor, el hilo rojo. Aquí hablamos también de dejar ir, aunque no se quiera, solo porque es lo mejor, del daño es un efecto colateral de vivir, como hemos dicho antes, porque el hilo rojo... No sé si mucha gente de aquí es fiel creyente del hilo rojo, pero yo soy muy fiel creyente de que realmente si es tu persona te va a volver a cruzar las millones de veces que haga falta, hasta que sea vuestro momento indicado. También hablamos de la importancia del perdón, de perdonarse a uno mismo. Aquí volvemos a decir la frase de reconciliarse con uno mismo es más complicado que hacerlo con los demás. Y que aprender a perdonarnos y dejar ir el rencor a nosotros mismos es fundamental para encontrar la felicidad. Hablamos de la superación personal, dejar ir parte de ti, porque hay veces que hay una parte de ti que es la que no te deja avanzar, la que no te deja seguir, porque estamos tan anclados en esa parte o en ese momento o en ese pasado, como hablamos antes de la influencia del pasado, estamos tan anclados en esa Lea, en este caso, en esa Lea que fue, en esa... Exacto, en esa área que fue, porque hablamos de pasado. No estamos tan anclados que dejar ir esa parte de nosotros es la que nos va a permitir poder avanzar. Dejar ir, patear la piedra que nos ha hecho tropezarnos millones de veces, o coger la llave y abrir el muro para poder abrir el muro de piedra, para poder avanzar, ver la luz, dejar esa parte atrás. No es dejar esos momentos, porque tú los momentos los puedes recordar con esa nostalgia, esa felicidad, pero que esos momentos tampoco te condicionen a la hora de vivir, a la hora de buscar tu felicidad en un futuro. Porque como hemos dicho, el pasado es pasado y el pasado, tú le das el control al pasado para que, a ver cómo lo digo, que es que lo quiero decir, pero es que no me sale la palabra. Toda la fuerza que tenga el pasado, se la das tú, como con la ansiedad. En ese caso, os digo la ansiedad porque una frase que me dijo la psicóloga también en su época, cuando tenía la ansiedad más desarrollada, es que el hecho de querer que se vaya o el hecho de hacerle más caso es lo que le da más fuerza, es lo que le da más fuerza para que siga en tu mente, para que siga en tu recuerdo, para que siga todo el rato en tu mente, dándote pensamientos intrusivos y todo ese tipo de cosas. Entonces, el darle todo el rato vueltas es lo que le da la fuerza para seguir ahí. Entonces tú en un momento dado dices, bueno, pues es pasado, es parte de mi vida, me ha hecho ser lo que soy a día de hoy, le doy las gracias porque a día de hoy soy yo, pero como hemos dicho es pasado. Y eso ya es algo que no me tiene que influenciar, es algo que no me tiene que condicionar en un futuro. También pues ya hemos hablado del pasado, del presente y del miedo al fracaso, que ya sabemos que es una de las cosas que a día de hoy creo que es uno de los puntos más importantes en nuestra vida, porque mucha gente tiene mucho miedo al fracaso, pero como he dicho antes, mirar las cosas desde una perspectiva. Es muy difícil, como ya os digo, alejarse del problema o alejarse Porque cuando tú estás metida en el hoyo es muy difícil ver algo más allá de lo que te enseña el hoyo. Pero si tú tomas un paso hacia atrás, 2, 3 o 4 y ves la perspectiva del hoyo completo, puedes ver árboles. O sea, alrededor del hoyo oscuro. Puedes ver árboles, puedes ver un sol. Si estás metida dentro no lo puedes ver. Entonces tienes que ir tomando perspectiva, o diciendo, ¿qué pasaría si esta misma situación lo tuviera X persona que es conocida mía? ¿Qué pasaría? ¿Qué consejos le daría? ¿Qué opciones le daría? ¿Qué oportunidades para que salga le aportarías? Y todo eso te lo aportas a ti, te lo dices a ti. Porque, como hemos dicho antes, hay veces que es más fácil reconciliarse con los demás que con nosotros mismos. Entonces, una cosa de las que a mí me ayudó es ver cómo ayudaría a los demás en el caso de que estuvieran pasando por lo mismo que yo. Y hay veces que me ayudó un montón. No sé si a vosotros os ayudará, pero es un consejo que os doy. No como ni psicóloga ni nada, sino como una persona aquí que ha vivido por varias cosas, la mayoría de cosas de aquí. Y nada, que espero que haya gustado mucho el podcast. Intentaré estar más activa porque uno de mis propósitos 2024 es estar más activa, sobre todo, que no os lo he dicho, feliz año. Eso, está más activa en el podcast en 2024, tanto en el podcast como
como en Instagram, como en TikTok, en todos lados. Tampoco sé si los que me escucháis por aquí lo sabéis, pero he sacado un libro. Estoy muy contenta, lo saqué en diciembre. Se llama Amor Atroz, lo podéis encontrar en Amazon. Es una autopublicación, lo he autopublicado. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar por Instagram sobre la autopublicación, porque yo me estuve informando y es verdad que hay mucha gente que le surgen muchas dudas. Y nada, espero que os haya gustado mucho el episodio. A lo mejor el próximo podcast seguramente será del siguiente libro de esta biología, o a lo mejor será de los temas principales que aborda mi libro y así os lo presento un poco aquí de manera oficial. Y nada, que espero que os guste mucho y hasta la próxima.